todos bienvenidos. ¿Cómo está José? Estamos bien, estamos bien. Sean todos bienvenidos a este su espacio Activa Joven Radio. En este día, este sábado, ¿verdad? Que estamos bien contentos, bien emocionados de estar una vez más con todos ustedes. Hoy tengo una gorrita, miren, ¿verdad? Una gorrita ahí bien chulita. Muchos dirán, bueno, pero debajo del techo no se utiliza gorra. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un poquito de cabello, ¿verdad? Está lloviendo. Pero José también tiene gorra, mira. No, que estamos iguales. Bien. Está lloviendo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está cayendo agua, entonces estamos bien, gracias a Dios. Bien contento de estar acá otra vez con todos ustedes, una vez más. Y vamos así a estar haciendo una oración para dar comienzo al tema que tenemos hoy. Hoy tenemos un tema súper interesante. Tenemos el tema que se llama así: ¿por qué las bendiciones materiales nos alejan de Dios? ¿Por qué las bendiciones materiales nos alejan de Dios? Oiga este tema, quédese ahí para desglosarlo. Y usted también, ¿verdad?, puede conectarse a través de Facebook, Instagram y YouTube y puede dejar su opinión por ahí, comentar sobre el tema. Comparte esta transmisión con su familia, con su amigo, con su hermano. Compártalo con todo el mundo para que pueda llegar a muchas personas más y sean bendecidas. Así que vamos a estar orando para dar comienzo a este. Padre, te damos gracias en este día. Te presentamos, Señor, en este día este tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, Señor. Sé tú permitiendo que esta transmisión llegue a cada vida, Señor, y que sus vidas sean edificadas a través de lo que traemos hoy. Quita toda oposición que el enemigo quiera poner para que tu palabra no sea sembrada en los corazones y en la mente de las personas. Te pedimos que seas tú rompiendo toda cadena, Padre, en esta hora, para que pueda llegar, Señor, tu palabra a cada vida y que sean bendecidas y edificadas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y así comenzamos de una vez con este interesante tema. Sí, Señor. Oye, estoy fino yo hoy. Finitos temas. Sí. Bueno, lleva ese, pero estoy como un poquito más fino de la cuenta. Bien, y si usted tiene su Biblia ahí, vaya, ¿verdad? Y busque. Bueno, comentarle que mis compañeros, ¿verdad?, vienen de camino por ahí. Hubo un pequeñito inconveniente, pero vienen por ahí, gracias al Señor, y están bien. Deuteronomio 8, busquen su Biblia ahí. Deuteronomio 8, capítulo 8, ¿verdad? Del 8 en adelante, del versículo 1 en adelante. Y vamos a estar leyendo, si usted lo tiene allá ahí, ¿verdad?, en su Biblia. Vamos a estar leyendo este versículo. Y dice: cuidaréis, esto es Dios diciéndole al pueblo de Israel, ¿verdad? Dándole ese consejo cuando ya estaba, ¿verdad?, para salir del pueblo de Egipto. Y Dios le dice esto: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en tus 40 años. Esto era cuando el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, en el desierto. Dios le está dando, ¿verdad?, como esta recomendación, podemos decir, como: oye, lo que tú tienes que cumplir, cúmpleme esto y te irá bien, podemos decir. Ahora, recuerda el tema que tenemos el día de hoy. El tema es: ¿por qué las bendiciones materiales nos alejan de Dios? Y quizás muchas personas van a decir: bueno, pero no siempre va a acontecer eso, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque fácilmente, cuando usted ya tiene, ¿verdad?, quizás muchas personas vienen a veces, ¿verdad?, de los caminos del Señor, que quizás vienen, ¿verdad?, no son tan bendecidos con bienes materiales, y el Señor al transcurrir del tiempo lo va bendiciendo. Bueno, pero llega un momento que a veces, ¿verdad?, cuando ya Dios lo bendice,
se apartan de los caminos del Señor o ya no le dedican el tiempo que antes le dedicaban al Señor. Por ejemplo, si se congregaban todos los días, se hacían un sinnúmero de cosas, ¿verdad? De actividad en la iglesia, o tenían participación. Bueno, pues cuando llega ya quizá la bendición, que consiguen, vamos a decir, un buen empleo, ¿verdad? Que es bien monetario, o quizá pusieron una empresa o un negocio y le fue bien, entonces después esa persona tiende a no dedicarle el tiempo que le dedicaba ante a Dios. Y escucha esto que le dice Dios al pueblo de Israel en el mismo libro de Deuteronomio 8, pero ahora en su versículo 8, y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se te enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde había agua, y él te sacó y te sacó agua de la roca del pedernal. Escuche lo que Dios le dice, oye, que no se olvide, ¿verdad?, de él a través de esas bendiciones que va a recibir. Entonces, eso pasa mucho y vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel en un momento como que se desespera y empiezan a exigirle cosas a Dios. Dios lo estaba probando ahí en el desierto, ¿verdad?, tranquilito, para ver su corazón, como leíamos anteriormente. Pero estas personas después como que se rebelan en contra del Señor, porque ellos le pedían: no, hoy queremos comer carne y estamos cansados de esto. O sea, Dios te está sacando del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, y ahora te trae, ¿verdad?, a una tierra que te promete, y fíjense cómo ellos iban sustentados por Dios, porque Dios le daba el alimento que ellos tenían que comer. O sea, no tenían ellos ni que sembrar nada, Dios les daba el alimento. Cuando tenían sed, le buscaba agua. ¿Usted me entiende? ¿Cómo se dice? Un sustento que solamente era Dios que iba de la mano de ellos, y aún así se quejaban. Entonces, pasa muchas veces, como yo decía, que a veces las personas, cuando Dios lo bendice, cuando no tienen nada, son consagrados a Dios. Pero cuando Dios entonces le da algo, tienden a apartarse porque su corazón se llena, ¿verdad?, de orgullo, y entienden ya y empiezan a poner la confianza en la riqueza y en las cosas que tienen, y es un grave problema. No es quizás, ¿verdad?, que la riqueza sea mala, pero cuando usted entonces pone las riquezas primero que Dios, ahí es que viene el problema. Ahí viene el grave problema, porque nosotros no podemos apartarnos de Dios, porque a veces nosotros entendemos, bueno, es con nuestra fuerza, este negocio a mí me está yendo bien, y es por mi inteligencia, y es porque yo me sé esto, o soy un experto en esto. Y no es así. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Usted puede, porque hay muchas personas que tienen muchísimas posesiones, pero la bendición de Dios es la que enriquece y la que brinda paz. Porque hay muchas personas que tienen muchas cosas, pero no tienen paz. Y eso lo vemos, ¿verdad?, cuando vemos personas con muchas posesiones, ricas, famosas y todo, y muchas veces se quitan la vida y no son felices. Es porque no todas las bendiciones vienen de Dios. No todas las bendiciones vienen de Dios, porque hay bendiciones que las personas tienden a tener, porque vemos personas que muchas veces hacen pacto con el enemigo para adquirir bienes y a veces hasta fama y un sinnúmero de cosas. Entonces esa bendición no viene de Dios, sino del enemigo. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso y tener eso pendiente. Mi hermano Johan está por aquí, ¿verdad? Así que dígale usted, señor Johan. Estamos por aquí. Nada, bendecido y agradecido del Señor de estar aquí después de esta semana, pues, esta semana reflexiva, ¿verdad? No sé si ustedes reflexionaron esta semana. No se sabe. No se sabe, pero a mí me fue bien, excepto con las habichuelas. Ajá. Sí, ¿Hubo un problema? Sí, un problema ahí. No sé. ¿Te cayeron mal las habichuelas? No, las habichuelas no se sintieron este año, no sé qué fue lo que pasó. Que no te dieron. Es verdad, todo el mundo que le manda su cantinita y su cosa con la habichuela, ¿no se dio?
No se sintieron esa habichuela, señor. ¿Y qué es lo que está pasando? En mi caso hubo un malentendido que me quedé sin comer por poco. Se está perdiendo la tradición, ¿eh? Mejor. Nada, mi gente, agradecido al Señor de estar aquí, pues un sábado más con ustedes. Y hoy estamos hablando de las bendiciones, aquellas bendiciones materiales que nos alejan de Dios. Amén. Porque sabemos que todas las bendiciones vienen de Dios. Pero hay bendiciones materiales y esas son las bendiciones que dan más problemas al ser humano. Ujú. Sí, porque hay bendiciones que, o sea, Dios te abre puertas, pero las puertas que Dios te abre en cuestión de lo material, ya que estamos hablando de esto, son las que dan más problemas. Exactamente. Y son aquellas que nos hacen, pues nosotros, hacen que nosotros nos desviemos un poco del camino, ¿verdad? Nos alejemos un poco de Dios. Tú estabas hablando de lo que era el pueblo de Israel. Sí. Estabas hablando ahí del pueblo de Israel. Mientras tú hablabas, yo meditaba. Y eso es algo bíblico. O sea, lo que nosotros vivimos hoy es algo de lo cual aquellas personas vivieron en aquel tiempo. Ujú. O sea, no es algo nuevo de que cuando una persona se ve ya, pues, en un nivel mayor, pues tiende a alejarse un poco de Dios. Sí. Y ya que estamos, como estamos hablando de lo material, muchas veces nosotros oramos a Dios, muchas veces nosotros pedimos a Dios sin cesar, Señor, Bendícenos, necesito un bendícenos. carro, Señor, bendíceme, necesito una casa, Sí. necesito un trabajo, necesito poner un negocio. Pero una vez nosotros tenemos esto, nosotros tendemos a alejarnos de Dios, Sí, sí. apartarnos de Dios, no sea que se da el caso. Ujú. No sé a qué se da el caso. Nosotros hemos tratado un tema aquí de lo que es la idolatría. Y es que yo Exactamente. creo que ese tema va de la mano con eso, Sí, con esto. sí. Porque una vez nosotros tenemos un negocio, tenemos un vehículo, tenemos una casa, nos alejamos de Dios y ponemos, pues, le damos a esto el lugar que Dios se merece. Exactamente. Y yo creo que esto es lo que pasa aquí, que nosotros ligamos lo que tendemos a irnos un poco más, a ser un poco más idólatras y mal agradecidos con el Señor. Sí, sí. Porque no es que seamos agradecidos, porque está bien que tú le des las gracias al Señor cuando tú, pues ya tuviste tu casa, tuviste tu vehículo, que no Sí. es malo, Sí. todo el mundo quiere esa bendición. Todo el mundo quiere eso. Yo Todo quiero el que Dios mundo. me bendiga con mi casa, Claro que sí. porque vivir bien no es una maldición, es una No. bendición. Dios quiere que nosotros estemos Exacto, bien. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Sí, así Dios es. quiere lo mejor para sus hijos, pero los hijos le dan dolor de Le cabeza dan a su dolor de padre. cabeza. Sí, sí. Los hijos dan dolor de cabeza, lamentablemente. Así Cuando es. tú tienes esta bendición, no es lo mismo que tú digas, ay Señor, gracias por esta bendición, a que tú vivas eternamente agradecido con Dios por lo que Dios permitió que tú tuvieras. Sí, el problema de nosotros es que olvidamos. Olvidamos rápidamente, Muy como el rápido. pueblo de Israel. Sí, claro. Olvidamos rápidamente lo que Dios hizo. El pueblo de Israel, mientras estaba comiendo, mientras tenía la barriga llena, Sí. ay, Dios sí es bueno. Sí. Se acordaban de Dios, mira, pero de que tenían hambre, ahí estaban maldiciendo. Maldiciendo. No, pues tú no trajiste a morir en este desierto. Tenían ¿no? al pobre Noé. Ay, No, a Moisés, perdón. Moisés, Tenían sí. al pobre Moisés vuelto loco, Sí, sí, sí. que no hallaba qué hacer. Dime. Moisés aguantó. O sea, es un problema, señor. El ser humano es un dolor de cabeza. Y ellos preferían mejor ser esclavos a estar viviendo bajo la voluntad de Dios y todo lo que Dios le daba. O sea, ¿cómo? ¿Qué Pero cabe? porque eso era porque, o sea, Sí, en un instante, o sea, eso es algo que de verdad, en la cabeza humana, como que en el pensamiento humano, a veces uno se pone a pensar, y son cosas como que no caben. O sea, tú duras tantos días, Dios está contigo, Dios te está bendiciendo. O sea, y en un instante que a ti te va mal, en un instante que tú te rompe una uña, sí. ya tú te olvidas de Dios. Ya está maldiciendo. Ya tú estás maldiciendo que Dios no está contigo, que Dios Ujú. te dejó, que Dios... No, no es así. Exactamente. Dios siempre está ahí para bendecirnos. Ahora resta a nosotros darle las gracias a Dios por esa bendición y vivir eternamente agradecido de Dios. Claro que sí, claro que sí. ¿No? Y aunque la cosa esté buena o esté mala, siempre nosotros, ¿verdad?, agradecidos del Señor y confiando en Él, porque es que mayormente, porque los dos extremos son malos, podemos decir. Porque tener mucha riqueza y apartarse de Dios es malo, y también tener poca y apartarse de Dios, porque no vamos a decir que solamente es el que consigue mucha riqueza que se aparta de Dios. A veces cuando hay escasez, pero Dios tampoco me mira. ¿Tú me entiendes? Exacto. Yo tengo unos puntos muy importantes porque yo he tenido como experiencia y he analizado esto, ¿verdad? Por mucho tiempo. Y yo digo, pero ¿qué es lo que le pasa a las personas que ellos son de una forma mientras Dios no lo bendice? Hablando directamente del tema, ¿verdad? ¿Por qué Dios, ¿verdad? La persona puede estar bien? No tiene muchas cosas, supongamos. Viene los caminos del Señor, pero no tiene muchas cosas. Tiene lo esencial.
pero a través del tiempo Dios lo va bendiciendo y que sabe, no tenía carro esa persona, o tenía un viejito y lo cambió y va avanzando. Quizás se compró una casa, ya va a haber una casa más grande y ese tipo de cosas. Entonces la persona, según va pasando esto, cambia. Ya empieza a cambiar las amistades. Porque entiende, ¿verdad? Ya no se junta con la misma persona. Ya no se junta con la misma persona. Entonces también agarra y cambia de iglesia. Bueno, ya yo como que necesito otra iglesia. Tengo que hacer la salvedad, ¿verdad? De que, bueno, si tú quizás te mudaste de ese lugar, donde estaba, un lugar lejos, tu iglesia te queda a una distancia. Que te tienes que mudar, ¿verdad? Vamos a ver por qué acontece. Pero no di que porque, bueno, ya yo como que no me siento cómodo ahí y yo me tengo que ir. O sea, si en esa casa fue donde tú empezaste y ahí fue que Dios te bendijo, entonces como que no te divorcies, ¿verdad? De esa casa, sino que siempre ten esa casa por estima, porque ahí fue donde Dios te bendijo. Las amistades de una vez, entonces empieza, bueno, tengo que ponerme con otras personas, que juntarme con otras personas, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo y esto y otro. Entonces, ¿por qué no se puede dar el caso quizás? Y hay un famoso dicho, ¿verdad? Que dice, bueno, que el dinero te obliga a cambiar, ¿verdad? Pero entiendo que nosotros no debemos manejarnos como se maneja quizá el mundo. Porque si tú tienes una amistad, ¿verdad? Y aunque tú conseguiste más que ellos, no es por eso que tú tienes que dejar de ser amigo de esa persona o de seguir, ¿verdad? Confraternizando con esa persona. Porque la amistad, se supone que la amistad tiene que seguir, o sea, no es lo mismo. No tiene que cambiar, tiene que seguir siendo lo mismo. Exactamente. Entonces, es un tema que yo siempre me he preguntado, digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué se da esto? Esto es algo como que Marcos 11:24 nos dice, les dijo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. En este pasaje bíblico Jesús nos dice, mira, que no hay nada que nosotros no podamos recibir de nuestro Padre. O sea, cuando ustedes oren por cualquier cosa, pidan creyendo como que ya lo recibieron. O sea, nos manda a estar agradecidos con el Señor, a activar nuestra fe, a movernos en fe y a creer que todo lo que nosotros le pidamos a Él lo vamos a tener. Creer que ya lo tenemos aunque no lo veamos. O sea, pero no, me está diciendo esto, pero esto viene de la mano con la obediencia, viene de la mano con lo que es ya la humillación ante el Señor, viene de la mano con muchas cosas. Porque una vez Dios te abre puertas, vuelvo y reitero, cuando Dios te abre una puerta, o sea, tú tienes que vivir eternamente agradecido con el Señor. Hay personas que duran una eternidad, duran años y años esperando algo de parte de Dios y Dios viene y bueno, se lo da. Sí. Dios viene, abre esa puerta. Y yo he visto esas personas que viven agradecidos años y años y dando ese testimonio y Dios me dio esto y Dios me sacó de aquí y Dios hizo lo otro en mi vida. Pero hay personas que se olvidan, lamentablemente. Sí, se olvidan de la Y he visto casos también. Hay personas que se olvidan, lamentablemente, de Dios. O sea, Dios para ellos ya no es el primer lugar. Dios para ellos quizás es el cuarto o el quinto lugar. Sino que en primer lugar están sus posesiones, lo que ellos tienen. Sí. Tú diste en el clavo cuando dijiste ahorita, ¿verdad? Que las personas, como que ya cuando consiguen eso, ponen al dinero como un dios o lo que han conseguido. Le dan prioridad a exactamente. Lo que entonces, yo decía que mayormente, si consiguen un buen trabajo, le dedican todo el tiempo a ese trabajo. Todo el tiempo y ya ellos se congregaban quizá todos los días, ya o los días que corresponden. Tal vez. Ya van quizá, ¿verdad? Una vez o así sucesivamente. Pero, entonces, ¿por qué usted no puede seguir congregándose igual como se congregaba antes, verdad? O sea, acuérdate quién fue que te bendijo y te dio ese empleo. ¿Tú me entiendes? Y el problema de esto es usted olvidarse de eso. ¿Quién fue que te dio el empleo? ¿Quién fue que te dio la casa? ¿Quién fue que te dio el carro? Entonces, yo decía ahorita que mayormente la gente empieza a decir, no, porque fue por mi inteligencia que yo logré esto. Exacto. Esto funciona porque yo soy muy inteligente. Porque yo soy inteligente, porque yo me la busco, porque yo soy muy dotado. Un joseador, yo joseo lo mío. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso yo decía que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade la tristeza. Porque hay mucha gente que consigue muchas cosas, pero no son felices. A diferencia de una persona que es Dios que lo bendice, que va a tener paz en su corazón, porque sabe que esas cosas que están ahí son pasajeras. Y no lo va a poner como un Dios. Esto es lo máximo. No lo va a poner así. Sino que va a reconocer que Dios es quien le ha dado eso y que ninguna cualidad que pueda él tener,
¿verdad? Es la que hace que quizás usted consiga eso. Vamos a tener que ir, ¿verdad?, a una pequeña pausita y retornamos con este tema. ¿Por qué las bendiciones materiales nos alejan de Dios? Ya volvemos. Activa, 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 activa. ¡Joven Radio! Seguimos. Seguimos, mi gente. Les recordamos que hoy tenemos nuestro segmento, porque este segmento es de aquí. ¡De salud! Con nuestro doctor, Carlos Daniel Borges. ¿Sí o qué? Ay, sí, el abecedario, digo, la vitamina La vitamina D. D. El doctor nos va a hablar de la vitamina D. Usted sabe que es una serie de vitaminas, ya vamos por la D, así que le pedimos que usted esté pendiente a todo esto que va a hablar el doctor, para que así usted se nutra, ¿verdad? Y así usted se oriente de lo que el doctor va a decir. También le recordamos interactuar con nosotros, seguirnos, compartir nuestro contenido a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Activa Joven Radio. Usted puede escribirnos por ahí qué le parece el tema de hoy, si tiene pues algún consejo para alguien, si usted tiene una palabra para alguien, si usted quiere pues compartir su opinión simplemente acerca del tema, pues escríbanos por DM y estaremos pues atentos a lo que usted diga por ahí. Amén. Así es, así Seguimos es. con nuestro tema. ¿Por qué las bendiciones materiales nos alejan de Dios? Félix, ¿tiene algo por ahí? Así es, así es. Bueno, yo quiero que usted busque por ahí en su Biblia el libro de Marcos 10, 17. Marcos 10, de 17 en adelante. Y dice así: cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometerás adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, no engañes y honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo, y luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Esta palabra dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir. Y hacemos un paréntesis aquí. Este hombre rico se acerca a Jesús, ¿verdad? Y le dice que qué él tiene que hacer para ganar la salvación, como leímos, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, que se ha guardado los mandamientos. Él dice que sí. Podemos decir que, como se conoce, el pueblo de Israel era bien capacitado en la palabra desde niño. Sus padres, ¿verdad?, lo orientaban en cuanto a eso. O sea que el hombre, podemos decir que era una persona que conocía todo, porque él dice: yo he guardado todo esto, ¿verdad? Entonces vemos que cuando Jesús les dice, porque Jesús quizás sabía en ese momento lo que lo ataba, que era quizás sus posesiones y la confianza que él tenía en ella, le dije: bueno, pues entonces toma todos los bienes que tú tienes y dáselo a los pobres. Como él tenía tanto, ¿qué hizo el hombre? Dio la vuelta y se fue. Entonces, ¿qué tantas cosas podemos decir aquí que nos pasa a nosotros mismos? Es lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros podemos decir, quizá, si no visualizamos bien lo que yo leí aquí: wow, pero ¿cómo ese hombre delante del maestro, ¿verdad?, le va a dar la espalda y se va? Y yo agarro y doy todo lo que tengo por ganar la salvación.
cuando no analizamos la cosa bien, Exacto. ¿verdad? O cuando no tenemos esas posesiones. Ahora, ¿qué pasa? Que inmediatamente tú eres como el hombre y tienes esas posesiones, tú tienes tu confianza y tú te empiezas a preguntar, porque hay muchas cosas que la gente se pregunta, ¿y con qué yo voy a pasar mi vejez? O si yo me deshago de esto, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Me entiendes? Porque lo que debemos despojarnos, porque el concepto de lo que nosotros predicamos es que nosotros no somos de esta tierra, que todo lo que nosotros vemos va a pasar, ¿verdad? Porque, como dijo Salomón, es vanidad. Todo es vanidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer entonces? Bueno, no tener apegamiento a nada. Eres rico, bien, perfecto, pero comparte con los pobres, ayuda al necesitado, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que a veces pasa, que cuando llega esa bendición y ese tipo de cosas, nos inflamos. Espérate, yo gano mucho, yo tengo esto y lo otro. Y ahí es que viene el problema. Pero si usted entiende, ¿verdad?, de que Dios fue que le dio eso, usted y que todas esas cosas van a pasar, usted va a hacer la obra que Dios quiere que haga. Entonces, Jesús dice que es difícil que un rico llegue al reino de los cielos. Es por eso, porque olvidamos rapidísimo. Y el ejemplo clave ahí es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como nuestro ejemplo para que copien de ahí. Para que copien de ahí. Entonces, oiga cómo sigue diciendo aquí, siguiendo esta parte. Dice que los discípulos le dicen, esta palabra dejaron asombrados los discípulos, ¿verdad? Que me quedé, pero Jesús les volvió a decir, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil, qué difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo se asombraron más aún y se preguntaron unos a otros, ¿y quién podrá salvarse? Jesús lo miró y contestó, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Porque analice usted, que un camello pase por la aguja de una aguja es imposible. Es imposible. Pero para Dios todo es posible. Pero si nosotros nos dejamos llevar por lo que Dios nos dice, entonces sí puede ser, usted puede ser rico y también ganar la salvación. Oiga como dice Pedro comenzó a decir, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado casa, hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente. O sea, ahora, no delante ni en ningún lado, ahora va a recibir, recibirá ahora en el presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terreno, aunque hay una excepción ahí. Oiga, ¿cuál es la excepción? De usted tener riqueza y servirle a Dios de verdad. Aunque con persecuciones. Óigalo, hay con persecuciones en la vida venidera, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Para que no crean que todo va a ser fácil. ¿Usted me entiende? Entonces, oiga ahí, es el requisito. Va a tener persecuciones. Usted puede ser rico, ¿verdad? Rico de verdad, cristiano de verdad, pero usted va a recibir persecuciones, ¿sí? Porque hay mucha gente que puede decir, bueno, yo soy rico, fue Dios que me bendijo, pero Dios no está ahí. Cuando viene a ver, ¿por qué? Porque usted roba, porque usted se hizo rico de una manera ilícita. Entonces Dios no puede estar en lo ilícito, es ilógico. Para una persona que vende sustancia controlada, no piense usted que fue Dios que lo bendijo. Claro que Una persona que tiene una letra pésima en unas canciones, Dios fue que me bendijo, me hice rico con este tipo de canciones, llamando a la gente a que consuma un sinnúmero de cosas y a las menores que se desacate. Eso no puede ser bendición de Dios, porque Dios no quiere que las almas se pierdan. Y cuando usted, ¿verdad? Usted lleva este mensaje nocivo, usted está haciendo que las personas se pierdan. Entonces, no fue Dios que lo bendijo, fue Satanás que lo bendijo, porque esa es la cualidad de Satanás. Ahora, si usted adquirió cosas lícitas, pagando todo lo que tiene que pagar y haciendo todo lo que tiene que hacer, y no tiene esa aflicción, es una bendición de Dios, pero vienen persecuciones. Exactamente. Vienen persecuciones. No todo va a ser fácil. Exactamente. Y la Biblia nos lo dice. O sea, tú no vas a tener un sinnúmero de puertas abiertas, tú no vas a tener un sinnúmero de posesiones limpiamente, o sea, en el sentido, hablando en el sentido de que tú vas a estar tranquilo en tu casa, que no va a tener aflicciones, que no va a tener persecuciones, no. O sea, si usted está aquí en este camino y usted es un fiel servidor del Señor, si usted es una persona que vive ahí 24/7 metido con el Señor, en la presencia del Señor,
entendemos que Dios es quien quita, Dios es quien pone, Dios abre, Dios cierra. Él es que abre aquella puerta que nadie puede abrir, ¿verdad? Él es quien cierra aquella puerta que nadie puede cerrar. Dios es quien te da ese estatus que quizás tú en un momento no pudiste pues conseguir por ti solo. Dios es quien te pone en lugares donde tú nunca quizás pensaste haber estado. O sea, entendemos que Dios lo es todo para nosotros. Toda nuestra vida gira alrededor de Dios. Sí. Dios lo es todo para nosotros. Dios es el centro de nuestra vida. Entonces debemos entender que una vez nosotros estamos compenetrados con el Señor, a tal punto de que nosotros no queremos más que estar con Él, sabemos que Dios nos va a bendecir. Ahora bien, no podemos ser como el pueblo de Israel. No se nos puede olvidar que Dios nos puso allí. No se nos puede olvidar que aquellas bendiciones vinieron de Dios. No se nos puede olvidar que a través de estas bendiciones nosotros podemos bendecir la iglesia, nosotros podemos bendecir al hermano, nosotros podemos bendecir al pueblo. Incluso, Félix, yo he visto personas que no son cristianos y llevan su diezmo a la iglesia. Sí, sí. Porque ellos entienden que hay un Dios y ellos creen en Dios y ellos saben que cuando tú bendices la casa del Señor, Dios te bendice. Exactamente. Hay muchas personas que sacan su diezmo y ellos lo llevan a la iglesia. Si no lo llevan, lo mandan. Sí, son fieles en eso. Son fieles en eso. Sí, sí. Son fieles en eso y son personas que Dios le abre puertas. ¿Por qué? Porque Dios está viendo su disposición. Es que la promesa está ahí de eso. Dios está viendo el corazón, Dios está viendo su intención. O sea, está bendiciendo mi casa, está sembrando para mi obra. Exacto. Tengo que bendecirlo. Pero mayormente lo de la casa no siembran, no quieren sembrar. Se Que da deberían lo que deberían ser lo que más Exactamente, siembren, ¿verdad? exacto. Entonces da vergüenza que personas no cristianas, pero que sí saben que hay un poder en lo que es la ofrenda, que hay un poder en lo que es el diezmo. Sí. O sea, ellos no lo hacen con la intención de que voy a dar esto para que Dios me dé esto. Sí, Llevan exacto. su Porque es diezmo otra a la ofrenda. cosa. Dios conoce el corazón. Exacto. Tú no vas a venir y que yo voy a dar 1,000 pesos para que me lleguen Para que 2,000. Dios- No, no es, eso no es así. Tampoco así, porque esto no, No, funciona así. eso no es así. Esto no es que tú vas a meter 1,000 para que mañana te den 5,000. ¿Tú me entiendes? No es así. Es que Dios Dios conoce el corazón y conoce la intención. es como tú Exactamente. dices. O sea, no es de que es un negocio. Exactamente. No es un negocio que tú vas a hacer No, contigo. no. No, tú vas a sembrar para la obra, tú vas a llevar ese diezmo, tú vas Despojado vas a de llevar eso. esa ofrenda. Y Dios se va a encargar, pues, como dice la palabra, de que el devorador huya de tu casa. Sí. Dios se va a encargar de tu canasta, Dios se va a encargar de tu despensa. Es simple eso. No es que tú vas a hacer un negocio. No es como un préstamo que tú... no es que tú vas a coger un préstamo. Sí. Déjame yo prestarle esto a Dios para que Dios... No es así. Por ejemplo, una de las características, ¿verdad? De las personas que están bendecidas ya. Dios lo bendijo, ¿verdad? Tú empiezas a ver una característica en esa persona que es la siguiente. Ellos empiezan a cambiar su creencia. Por ejemplo, si tú lo conociste una vez a ellos y eran muy conservadores, tú vas a empezar a ver que van a ir como soltando. Van a empezar a ir soltando y ya son como un poquito... Antes quizás no eran tan flexibles con ciertas cosas, pero ya empezaron a ser flexibles. Y por ejemplo, ellos empezarán a pensar que lo correcto es lo que ellos piensan. Y ahí entra la creencia. Dios no es como la persona piensa. Una famosa frase que cuando la persona, un ejemplo, empieza un poquito a corromperse. Dios no es lo que tú piensas. O sea, entonces ahí es que empieza la parte donde ellos quieren hacer todo lo que pueden hacer y como que Dios no va a llamarle la atención con eso o a Dios le va a agradar eso. Dios no es lo que tú piensas. Dios es un Dios de amor. Y lo que Dios mira es el corazón. O sea, que podemos vivir una vida de libertinaje total, pero si creemos en Dios y entendemos que Dios nos va a perdonar, ya con eso basta. Exactamente. Entonces, esas personas empiezan a cambiar totalmente cuando no se dejan llevar de lo que Dios manda. Cuando se van apartando poco a poco y se van descuidando de su fe. Cuando van poniendo su creencia en las cosas que tienen y no la que tenían antes, que era Dios, ¿verdad? Como su base. En todo tipo de cosas hay sus excepciones, ¿verdad? Porque no podemos generalizar todas las cosas. Pero mayormente esto tiende a suceder de que estas personas entienden que ya su conocimiento es lo que vale, no lo que Dios dice. Y eso lo podemos ver a través de muchas cosas que se han corrompido,
que las personas entienden, bueno, esto es así y así que yo lo pienso y eso es así. Y como quizás ya tienen posesiones, ponen su confianza en eso y ya nadie lo puede sacar de ahí. Y vemos entonces que ahí es que viene la desviación del verdadero camino del Señor. Bueno, ya había comentado ahorita, ¿verdad? Que se cambiaban de iglesia y todo eso. Pero es lamentable, así mismo como le pasó al pueblo de Israel. Y me voy un poquito más lejos. Saúl Dios lo escoge como rey de Israel. Y Saúl se confió mucho, ya que era rey. Porque Dios lo manda a hacer algo, y aquí podemos ver que el problema es apartarse de la voluntad de Dios. Lo manda a una encomienda y él empieza entonces a decir, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Todo contrario a lo que Dios lo mandó. ¿Y qué le pasó a Saúl? Dios lo desechó como rey de Israel. Seguía en el cargo. Seguía todavía operando como rey, pero ya Dios no lo veía como rey. Y eso es lo peor que le puede pasar. Y vemos que ahí es que entonces entra David, ¿verdad? Porque ya como Dios no estaba con Saúl, entonces había un espíritu que lo atormentaba. La paz que no tiene la gente cuando no tiene a Dios. La angustia que tiene la gente cuando no tiene a Dios. Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba y solamente cuando David tocaba el instrumento, el espíritu huía y él tenía un poquito de paz. Pero acuérdense también, ¿verdad?, que David fue el escogido para ser sustituto de él. Entonces, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no importa lo que tengamos, no importa quién tú seas, no te va a ir bien, lamentablemente. No te va a ir bien, porque Dios es el que verdaderamente bendice, ¿verdad?, con toda bendición. Eso es así y debemos tenerlo pendiente. Exactamente. Yo tengo aquí Proverbios 30, del 7 al 9, y quisiera leer este pasaje bíblico. Dele. 2 cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No des mi brazo, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Sí. O que siendo pobre hurte y blasfeme en nombre de mi Dios. Es un equilibrio. Es muy un rico equilibrio, es un problema y muy pobre y también. muy pobre otro problema. Entonces, lo Sí. necesario para vivir. Exactamente. Pídale a Dios lo necesario para vivir. No le pida mucha riqueza, porque Que te hagan apartar. que te haga apartarte de Dios, porque sabemos que eso trae problemas. Aunque uno no lo quiera y aunque la gente no quiera verlo así, la mucha riqueza, la mucha abundancia de cosas materiales Sí. trae problemas al ser humano. Y es que si usted es una persona de Dios, cuando usted tiene mucha riqueza, usted tiende a alejarse un poco de Dios. Y si usted es una persona, pues, que no conoce del Señor, la mucha riqueza le hace, pues, que su corazón sea un poquito más duro y no le permita que la palabra de Dios llegue hacia usted, porque usted va a poner su confianza en lo que usted tiene. Y lamentablemente es así, aunque la persona pues quieran disfrazarlo, aunque la persona no quieran creerlo de esa forma, Sí. eso es un problema grave. Es que nosotros de por sí como que tenemos un apego a las cosas materiales. Eso. Y tenemos que ser sinceros. Somos muy apegados. Si tenemos que Somos ser muy sinceros, tenemos que ser sinceros. Yo trato de ser muy sincero. Y eso a veces también es un problema. Mira, ¿por qué? Salomón, el hombre con más sabiduría, algunos estudiosos dicen que todavía no hay un hombre más, no hay un hombre más rico que Salomón, de las posesiones que este hombre tenía. Y vemos que cuando él adquirió todo eso, él se aparta de Dios y empieza a adorar a otros dioses, ¿verdad? El hombre que tenía más de 1000 mujeres, entonces empieza a irse con esos dioses de esas mujeres que tenía. O sea, como alguien que le pide a Dios sabiduría, Dios se la da, que conoce a Dios, ¿verdad? Entonces empieza a adorar a otros dioses. Ya él se creía, ¿verdad?, el todopoderoso, podemos decir, por las cosas que tenía. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que nos da la posesión y la riqueza, que nos creemos que nosotros ya somos nosotros y que somos autosuficientes. exactamente, que no tenemos ya, ¿verdad?, que depender de Dios para nada. Y eso es un grave error, porque él empezó a adorar a otros dioses y empezó el problema en su reino. El tipo se veía que tenía una depresión terrible porque empieza a cuestionarlo todo y adorar esos otros dioses y una vida corrompida, quizás por la tanta abundancia que él tenía. Yo te voy a poner un ejemplo. Si aquí viene alguien ahora y te dice, Joan,
yo no tengo teléfono, regálame el tuyo. ¿Qué tú le dirías, sincero? ¿Tú se lo darías tu teléfono? No, no creo, no creo. ¿Verdad? No se lo daríamos. Pero nosotros vivimos en una burbuja que nosotros mismos nos engañamos. Exacto. Nosotros somos pegados a las cosas materiales. Por ejemplo, si alguien se nos acerca a nosotros, hay gente que tiene su cuenta de banco full. Millones que no se les van a acabar nunca. Y a veces esa persona no ayuda a nadie. Entonces, por eso es el problema, de que por eso es que es más difícil que un rico herede la vida eterna, el reino de los cielos. ¿Por qué? Por ese apegamiento que tiene a esas cosas materiales. Porque si usted tiene tantos millones quizás, porque vamos a poner en duda una gente que no tenga nada, que también el que no tiene nada puede dar, porque recuérdase la mujer, ¿verdad?, que dio todo lo que tenía, se despojó de todo, y Jesús dijo, esa fue la que más dio, porque los otros dieron de lo que le sobraba, pero ella dio lo único que tenía. Entonces, nosotros debemos vivir así, despojados de todas las cosas, porque nosotros nos pueden pedir cualquier cosa de la que tenemos, y quizás nosotros vamos a dar lo que nos sobra. Entonces nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, bien conscientes de eso. Jesús se despojó de todo. Ahí está el ejemplo. Hasta de su vida se despojó por nosotros. Y él decía, yo no vine para ser servido. Yo no tengo yo no tengo dónde recostar mi cabeza. No vino a buscar nada material, sino que se enfocó en llevar su mensaje para que las personas sean salvas. Entonces nosotros, ¿verdad?, queremos como a veces, espérate que esto. Y debemos nosotros cada día perfeccionarnos en esto, en despegarnos cada día más de las cosas materiales y de dejar de creernos, quizás si Dios nos bendice con algo, que nosotros somos autosuficientes, sino que más bien darle siempre la gloria a Dios y entender que eso que nosotros tenemos fue porque Dios nos lo dio y no porque nosotros, por alguna cualidad que tengamos, lo conseguimos, ¿verdad? Porque de todos nosotros podemos hacer un Dios, hasta de nuestro conocimiento. A veces quizás nosotros no creemos, bueno, que nosotros sabemos muchas cosas y que por eso ya yo soy el último, y no es así. O sea, dele gracias a Dios que quizás le dio esa facultad, pero no la ponga esa facultad como que es todo, sino que Dios es el que nos da, ¿verdad?, la sabiduría y el entendimiento para todo. Yo creo que vamos a pasar con el doctor y el segmento de salud. Volvemos. Muy buenas amigos y amigos, bienvenido a su segmento de salud en Activa Joven Radio, después de un descanso merecido de nuestra Semana Mayor. Hoy hablaremos sobre nuestro penúltimo tema de vitaminas y minerales. Es la vitamina D. Hemos hablado ya sobre la vitamina A, sobre la vitamina B y sobre la vitamina C. Ahora nos toca hablar sobre la vitamina D y en el próximo sábado hablaremos por último de la vitamina E. Pues bien, ¿qué hemos escuchado relacionado con la vitamina D? Que es buena para los huesos, que es buena para que se obtiene del sol, que se obtiene la leche, etc. Pues bien, hoy hablaremos cómo se obtiene y qué es la vitamina D. La vitamina D se obtiene muy poco de los alimentos. Principalmente hay dos fuentes esenciales de donde obtenemos nuestra vitamina D, que es el sol, la energía solar, y también los alimentos, los mariscos, los alimentos marinos, especialmente el salmón. El huevo, la mantequilla, la leche tienen vitamina D, pero muy poca. Mayormente se le enriquece con vitamina D para que tenga los niveles óptimos adecuados. Bueno, la deficiencia de vitamina D en niños da osteomalacia, una enfermedad que debilita los huesos de los niños. Da raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. Osteomalacia es un déficit de hueso, de masa ósea en los adultos, y raquitismo es deficiencia de nivel óseo en los niños. Se dice que hasta el 50% de la población puede padecer de deficiencia de vitamina D porque los requerimientos son diferentes en la edad adolescente, en la edad infantil, en la edad adulta y en la vejez. ¿Cómo se obtiene la vitamina D por el sol, por ejemplo? El sol no es que es una fuente de vitamina D, sino que es el que activa la vitamina D. Se dice que, por ejemplo, en primavera, verano, con 5 o 15 minutos que uno esté expuesto al sol, está bien. Pero realmente, como en esta vida casi uno está en su vehículo, sale del trabajo en su vehículo, vuelve a la casa, casi no consume, por así decir,
tanto sol puede tener deficiencias relativas de vitamina D. También la vitamina D activa el metabolismo fósforo-calcio, que es muy importante para los huesos. Ahora bien, el sol, cogemos sol, pero nos ponemos nuestra crema, que ya hemos hablado de eso, de protectores solares, y es una crema por encima de 8, no activa la vitamina D. Por eso hay que saber qué tipo de cremas podemos usar para no facilitar la deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, estimamos que debemos coger de 15 a 20 minutos de sol diario, no consecutivamente, no abusar del sol, porque recuerden que da cáncer de piel, pero 5 a 15 minutos expuesto a la cara, las manos, activa la vitamina D. Consumir preferiblemente salmón, que es el pescado que más contiene vitamina D. Beber su leche, no en demasía. Se dice que la leche de 2 veces a la semana, no más de 3, estaría bien. Y dependiendo los suplementos. No se recomienda, como hemos dicho, tomar suplemento de vitamina D si usted no sabe que tiene una deficiencia en sí de vitamina D. Así que muchas gracias y nos volvemos a ver la semana que viene. Recuerden, 5 o 15 minutos de sol, coman pescado marítimo, beban leche con moderación. Dios lo bendiga. Bien, mi gente, ya ustedes saben, a mí me encanta el salmón, ¿verdad? El doctor estaba hablando ahí de la vitamina D, de los alimentos que la tienen, el salmón, la leche, o sea, consumir, ¿verdad? A mí me encanta. Sí, a mí me encanta el salmón, o sea que, entonces, tengo mucha vitamina D. Sí, muy bueno. Con eso chin de sol también, con sí, su sol. no mucho, ¿verdad? Para que no vaya a quemar, sí, eso. De 15 a 20 minutos por ahí. Exactamente. 20 minutos, en este solazo, José. Eso fue lo que él dijo. Por favor. No dure mucho, un poquito, ¿verdad? No más de ahí. Y a Totano que va. Sí, nada más para que tú sabes una cosita. Eso es. Pero consuma, ¿verdad? Su salmoncito y su lechita. Bien, mi gente, hemos llegado ya Lamentablemente hemos llegado a la parte concluir, final. pero yo creo que tenemos que darle, ¿verdad?, el punto final a este tema de hoy, muy interesante, que yo creo que este tema se puede tratar más adelante un poquito más. Y yo quiero dejarlo con esto. Lo primero que leímos, Deuteronomio 8, versículo 11, dice: cuídate de no olvidarte, eso es Dios diciéndole al pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. O sea, hay 3 cosas aquí que Dios está mencionando, que no es como alguna gente lo plantea y dicen, Dios solamente mide el corazón, y lo que tú tienes en el corazón, eso es lo único que importa, no importa lo que tú hagas. Tú puedes incluso matar a una gente y Dios te... ¿verdad? ¿Tú me entiendes? O sea, como que Dios, tú te vas a salvar con eso. Ahora, si una gente que mató a alguien se arrepiente, ¿verdad? Claro que sí. Pero usted hacerlo así, el libro Pero que tú lo del... vas a hacer, no es que tú lo vas a hacer intencionalmente. Exactamente, que yo soy cristiano, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Vas a hacer lo que yo quiera y Dios me perdona. Exacto, no es como se lo pintan, no. Entonces, oiga lo que Dios le dice. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. O sea, que Dios tiene unas condiciones. Exacto. Cuando usted va a un sitio, a cualquier lugar, el dueño de ahí tiene sus condiciones. Dios tiene sus condiciones para que usted entre al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es de Dios y todas las cosas son de Dios. Entonces usted tiene que adaptarse a lo que Él dice, no usted pone sus condiciones. Y Él te dice que yo te ordeno hoy, le dice al pueblo de Israel, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra, ¿verdad? Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por desierto grande y espantoso, lleno de serpiente ardiente y escorpiones, y de sed, donde había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, ni ellos tampoco. El punto aquí está en, no se olvide de Dios, usted consiga o no consiga. Exacto. Si usted es pobre, que no tiene nada, siga creyendo en Dios. Recuerde Si usted es que Dios rico, está ahí. sí. Si usted es rico y tiene muchas cosas, también confíe en Dios y cumpla sus mandamientos. Cumplir los mandamientos de Dios es, ¿verdad?,
que aunque tú tengas pocas cosas, comparta. Y aunque tengas muchas cosas, bueno, pues compartas más porque tienes muchos más. No que te quede, ¿verdad?, con todas las bendiciones ahí y que tú creas que te vas a salvar solamente porque Dios dijo. Porque a veces ponemos la confianza de, bueno, Dios está conmigo porque Dios me bendijo. Acuérdate que hay una creencia de que el pobre del diablo y el rico de Dios. O sea, el que está en miseria es porque el diablo se lo está llevando. Pero el rico, Dios está conmigo. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Que Saúl pensó que porque él era rey de Israel, perdón, Dios estaba con él en todo tiempo y que él podía hacer lo que él quería. Exactamente. Ese fue el problema. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, tenga pendiente de que Dios todo lo ve y todo lo sabe y de que Él tiene sus estatutos y que debemos cumplirlos. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este día. Joan. Lamentablemente tenemos que irnos, pero no sin antes vamos a hacer una oración. Así es. Vamos a pedir al Señor que sea Él, pues, tocando nuestro corazón y nuestra mente y entender que todo viene de Él. Amén. Él es quien da y Él es quien quita. Amén. Y hágale el llamado ahí al que quiera aceptar al Señor. Amén, amén, amén. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por todo lo que hemos compartido, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra ha llegado a alguien, Dios mío. Sabemos que tu palabra ha impactado a alguien en esta tarde, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos, Dios mío, que nuestro corazón sea un poco más flexible. Te pedimos, Dios, que nuestra mente se condicione y entienda que tú eres quien da, Señor, que tú eres quien quita, tú eres quien pone, tú eres quien mueve, Dios de gloria. Señor, y que no importa lo que tengamos o no importa lo que podamos tener, Señor. Entender que tú eres el que abre y cierra puertas. Entender que tú eres el centro de todo, Dios mío. Y no olvidarnos de ti, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos por cada una de aquellas personas, Dios mío, que en este momento están pasando por momentos difíciles, por dificultades. Que sea tú quien supla toda necesidad, Señor. Que ellos puedan entender que hay un Dios que todo lo ve. Que hay un Dios que todo lo sabe. Un Dios que todo lo puede. Te pedimos, Dios mío, aleluya, que sea tú obrando a su favor, Espíritu Santo. Y si usted ha decidido en esta tarde, pues abrir su corazón al Señor, vamos a orar. Ore ahí donde usted se encuentra. Abra su corazón al Señor, repita conmigo, aleluya. Padre, en esta tarde te doy gracias, Señor, porque has entrado, has llegado a mi vida, has tocado la puerta de mi corazón. Abro la puerta de mi corazón y de mi vida para que tú entres en él. Padre, quita de mí todo pecado, perdona mis ofensas, Dios. Llévate, Dios mío, todo lo que no es tuyo, todo lo que no me deja acercarme a ti en mi vida, Dios. Reconozco, Dios mío, que he fallado delante de ti. Reconozco que puedo ser perdonado por ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Amén y amén. Dios le bendiga y hasta la próxima.